Bienvenidos a este nuevo episodio de las Águilas del Sur. Estamos acostumbrados a ver en las noticias cosas que creemos que son reales y que son cosas que están ocurriendo. En parte es así. Lo más importante que está ocurriendo en estos últimos tiempos es la guerra. Algo que estamos viendo que es grave y que puede llevarnos incluso a la Tercera Guerra Mundial. Uno de los países que más se escucha frecuentemente es Siria. Y aparentemente es un país en guerra. Además, la gente ya no le da tanta importancia a lo que es Siria, porque desde hace mucho tiempo Siria tiene muchos conflictos de guerra y este tipo de cuestiones. Entonces como que la gente ya lo normalizó, que en Siria pasen ciertas cosas. Como muchas personas se sensibilizaron con lo que pasó en Francia, en Sí, en distintas partes del mundo. pero Siria, que desde siempre está en conflicto, nadie hace nada. Nadie hace nada, nadie dice nada. Esto tiene un porqué, justamente para poder comprender qué es lo que está pasando ahora, qué es lo que está ocurriendo entre los países en Siria y por qué están atacada y está constantemente en guerra. Tendríamos que comprender la historia, tendríamos que entender la codicia del mundo y por qué constantemente Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, distintos países de potencias en el mundo, como Rusia también, quieren estar en Siria y ser dueños de ello. Para poder explicarte esto podemos estar horas hablando, pero quisimos traerte un video para poder mostrarte lo mejor, que te lo pueda explicar mejor, que lo puedas ver en imágenes y que puedas comprenderlo mucho más claro. Siria está aquí, a 8 horas de avión de España. Es la mitad de grande y su población se concentra aquí. ¿Por qué? Porque toda esta zona es un enorme desierto, pero un desierto muy importante. Tiene 1/3 de las reservas de petróleo del mundo y también de gas natural, según algunos el nuevo petróleo. Para sacarlo de aquí y llevarlo a Europa hay que rodear toda esta península y salir por el canal de Suez. Como te puedes imaginar, aquí te cobran. Pero hay otra manera más fácil, la línea recta. El que controle estas tuberías las puede abrir y cerrar, como un grifo. Si no pagas, no hay petróleo, ni gas. Esta región es la polla. La civilización en el planeta empieza en 3 sitios y este es uno de ellos. Mesopotamia, aquí. Sumer, que te sonará menos, pero es el puto inicio de todo. Aquí también. ¿Recuerdas la Torre de Babel de la Biblia? La hicieron estos tíos. Egipto, aquí. Siempre ha sido un punto de contacto entre Oriente y Occidente, dando a Asia salida al Mediterráneo. Quizá por eso aquí nacen las principales religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. El islam es el último que llega y de hecho acoge a las 2 anteriores. Adán, Noé, Moisés, Jesucristo son considerados profetas islámicos. Bueno, al grano. Como la zona es la hostia, todos han querido controlarla y siempre ha estado dentro de algún imperio. Persas, griegos, los romanos. El imperio romano termina partiéndose en 2, y finalmente solo sobrevive esto. Ahora es cuando la última religión monoteísta, el Islam, construye su propio imperio. ¿Te acuerdas de las cruzadas? Bueno, pues son los europeos cristianos intentando recuperar esta zona de la que estamos hablando. Los últimos en llegar son los turcos, que ojo, no vienen de Turquía, sino de a tomar por culo en Asia, junto con Gengis Khan. Lo conquistan todo y fundan el Imperio Otomano. El Imperio Otomano se queda ahí hasta la Primera Guerra Mundial, 600 años. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, aparecen pequeños países donde antes estaba el Imperio Otomano, y por primera vez vemos a Siria en un mapa. Hasta ahora la habíamos dibujado para no perdernos. ¿Y quién se inventa esos países? Lo que te voy a contar es alto secreto. Bueno, lo era en 1916. Este súper secreto se llama Acuerdo de Sykes-Picot. Los franceses y los ingleses no podían derrotar solos al Imperio Otomano. Solo podían si les apoyaba la gente que vivía dentro, en su mayoría árabes. ¿Cómo se los ganaron? Pues les prometieron la Gran Arabia, un país solo para ellos. El único problema es que era un timo. Antes de seguir, recuerda una cosa. Los árabes son un pueblo, pero no una religión. O sea, un árabe puede ser musulmán, puede ser cristiano, y antes del Islam parece que hubo tribus árabes con tradiciones judías. Bueno, pues a los árabes no les dieron ese único país que les habían prometido.
En su lugar, franceses y británicos crearon muchos países pequeños. Estos países, obviamente, no eran países de verdad, sino zonas bajo su control con gobernantes puestos por ellos. Durante este tiempo hacen lo que quieren con la zona. Recuerda que hay petróleo. Siria, aunque no tiene grandes reservas, tiene fácil salida al mar, y Francia, que es la que se ha quedado con Siria, se lo da a compañías extranjeras. Después de la Segunda Guerra Mundial, los europeos se van. En el caso de Siria, son echados a patadas. Pero antes de irse, crean otro estado, Israel. No es el momento de hablar de ello, pero es un estado muy polémico que sus vecinos no reconocen. La prueba es que nada más irse los británicos, todos estos estados lo atacan. La zona, a partir de ahora, va a ser una puta bomba de relojería. ¿Y mientras qué pasa en Siria? Bueno, pues no es muy estable. Tiene golpes de estado constantes. En esa época aparece en Siria una ideología que se hace con el control y se expande por el mundo árabe, el Ba'ath. Esta ideología mezcla el antiguo sueño de una sola nación árabe con ideas socialistas. Y algo muy importante, es laica, o sea que no es religiosa. Siria se llega a unir con Egipto, un país con el que no tiene frontera. Pero no es algo raro, muchos de estos países intentan hacerlo también. Como recordarás, a esta gente se le había prometido un solo país y las ganas las seguían teniendo. Pero la unión falla. En este tiempo Egipto les convence para nacionalizar el petróleo. En Siria, Al-Assad, el padre del Assad de ahora, se convierte en jefe del estado Ba'ath. En Irak, también Ba'ath, comienza a ganar fuerza Saddam Hussein. Las diferencias entre ambos países dividen a los partidos Ba'ath de otros países en pro-Siria o pro-Irak. Ahora ocurre la Guerra Fría. El mundo se divide en dos, o eres de Estados Unidos o de la Unión Soviética. Son años muy movidos en los que se pegan constantemente con Israel, invaden su vecino Líbano y comienza una oposición islamista al régimen Ba'ath de Assad, los hermanos musulmanes. Vale, volvamos atrás un momento. Recuerdas que la mayoría de árabes eran musulmanes, ¿verdad? Pues dentro de los musulmanes hay dos ramas fundamentales, los suníes, la mayoría, y los chiíes. En el caso de Siria, a pesar de ser un estado laico, los gobernantes como Assad y jefes militares eran chiíes, los cuales representan menos del 13%. En cambio, casi el 70% de la población es suní. Un dato curioso es que los cristianos son casi el 10%. Que los chiíes controlen el gobierno y el ejército mosquea a la población suní, y este sentimiento es aprovechado por los hermanos musulmanes, islamistas radicales suníes. Estos toman las armas en la ciudad de Hama en contra del gobierno, y Assad acaba con la revuelta a costa de matar miles de civiles y encarcelar a mucha gente. En el año 2000, Assad padre muere y le sucede Assad hijo. Ante las presiones libera a muchos presos, trae internet y esperanzas de cambio. Hay un periodo de gran debate político y aparece la oposición. También vuelven los hermanos musulmanes. Los siguientes años son difíciles. Arrestan a la oposición. Y Bush incluye Siria en el eje del mal, y esto la aísla. Está mal visto negociar con Siria. Los kurdos, un pueblo que vive distribuido por varios países de la zona, empiezan a protestar también. Hay represión y muertos. En 2011, te sonará esto, ocurre la Primavera Árabe. ¿Qué es esto? Bueno, es una protesta que se va propagando por todos los países árabes pidiendo más democracia. Como ves, el mundo árabe, a pesar de estar dividido en países, tiene tendencias generales. Cuando llega a Siria, Assad hijo termina usando el ejército y en los enfrentamientos mueren unas 1000 personas. Los enfrentamientos irán escalando hasta que se conviertan en guerra civil. No hay un momento exacto de inicio. Lo importante es que hoy en día hay numerosas facciones en juego. Vamos a verlas. Pero primero piensa en que todo está dividido entre chiíes, la minoría, y suníes, la mayoría. Chiíes y además laicos, o sea no religiosos, son el gobierno de Al-Assad. Controla todo esto, que si recuerdas son básicamente las zonas chiíes del país. El gobierno de Assad está enfrentado al resto. También mayoritariamente laico, pero suní, es el Ejército Libre de Siria o FSA en inglés. Junto con el Frente Islámico, que es religioso, y otros 70 y pico grupos más, forman una coalición que la prensa llama simplemente la oposición. También suníes e islamistas, pero radicales, son Al-Nusra, llamados Al-Qaeda en Siria, porque son básicamente eso, Al-Qaeda en Siria. Otros islamistas radicales son el ISIS o Estado Islámico. Salen de Al-Qaeda en Irak, controlan la mayor parte de Siria e Irak y se han hecho famosos por sus atrocidades. Su objetivo teórico impacta a muchos. Es un Estado Islámico a lo largo de Asia, África y Levante, aunque a ti ya te suena, ¿verdad? En naranja tenemos al pueblo kurdo, que recordarás porque el presidente Al-Assad lo reprimió, al igual que gobiernos de países próximos también hacen. Ahora controlan militarmente esta zona.
Antes de terminar, repasemos los apoyos internacionales a fecha de octubre de 2015. Las fuerzas de Al-Assad son apoyadas por Rusia, que ya tenía base militar en el país antes del conflicto, por Irán y por China. Todos son países de lo que Europa llama Oriente. En contra de Assad, apoyando a la llamada oposición, luchan Estados Unidos, Turquía, Francia, Gran Bretaña y Arabia Saudí. Podemos terminar con algunas conclusiones. Te advierto que esto ya es pura opinión. Si recapitulamos, vemos que la región es estratégica. Por su situación privilegiada, todos la quieren. Siria siempre ha estado bajo el paraguas de grandes imperios. Piensa que hace 100 años la actual Francia era Francia, Gran Bretaña era Gran Bretaña, pero es que hace 200 también, y hace 300 también, y hace 400 también. En cambio, Siria solo es Siria desde hace menos de 100 años, y solo se gobierna a sí misma desde hace poco más de 50. Además, jamás decidieron sus fronteras, se las impusieron. Europa divide Oriente Medio a su antojo para controlarlo, diseñando países sin tener en cuenta su población. Muchos historiadores dicen que todo pueblo tiene la necesidad de manejar su propio destino, pero estos ingredientes que hemos visto juegan en contra de proyectos como la Siria Ba'ath, que encima usa la represión para mantenerse. En última instancia, producen una guerra civil. En este contexto no es extraño que aparezcan actores que se alimenten de la desesperación, el sentimiento suní de opresión y la visión de Occidente como invasor. ISIS usa la identidad árabe y la mitología de antiguos imperios. Cuando quieras entender el presente, pregúntate, ¿y el pasado? Entonces, como vimos en este video, nos damos cuenta que hay una historia atrás de la historia que nos cuentan, ¿no? Exacto, Marcela. La historia que nosotros sabemos tiene un pasado, y ese pasado es lo que te acabamos de mostrar. Pero también nosotros nos creemos todo lo que nos muestran, todo lo que nos informan. En este momento se están ocurriendo en ese lugar guerras constantemente. Y en un programa anterior ya lo hemos hablado. Sí. Ya hemos comentado sobre Ya hablamos sobre esto. Hemos hablado del Mateo 24 y hemos comentado lo que ocurre en la Biblia con la guerra y los rumores de guerra. Pero hay un dato interesante, y es lo que te vamos a mostrar ahora también. Y es que lo que nos cuentan, lo que nos muestran puede ser una actuación. Puede ser algo ficticio, falso. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de los cascos blancos, que nos muestran salvamentos, que nos muestran cómo entran a ayudar, y realmente, aparentemente, no ocurre de esa manera. En las imágenes que trajimos para mostrarte está bien explicado esto, está bien contado esto, pero quiero decirte algo importante. Presta atención, porque hay gente que se repite en los mismos salvamentos, hay gente que nos cuenta que no saben lo que son los cascos blancos en los lugares donde ellos están ayudando. Los cascos blancos ya tienen su Oscar. El documental corto de Netflix sobre esa organización se llevó el mejor premio en su categoría. Millones de personas por todo el mundo finalmente se enteraron de quiénes son. Los cascos blancos fueron la búsqueda más recurrente de Google tras el anuncio, mientras la etiqueta de White Helmet subía en el top de las tendencias en Twitter. Hemos visto reacciones de todo tipo, desde la admiración absoluta al más profundo rechazo.
¿Cuál es el motivo de esa división? Los Cascos Blancos es una organización que se declara neutral y dice ayudar a todas las víctimas del conflicto sirio sin importar su bando. El problema es que esta afirmación no siempre coincide con los hechos. En particular, cuando se trata de salvar a las víctimas leales al gobierno, los Cascos Blancos no están para ayudar o desempeñan funciones que no son propias de defensores civiles. En este video se mezclan con un grupo que llama a derrocar al cerdo de Al-Assad textualmente. Interesante concepto de la neutralidad, ¿no es cierto? Aquí significan un rescate que luego explicaron como un intento de participar en el Mannequin Challenge mundial. Y aquí, armados con fusiles, levantan el cadáver de un joven que fue asesinado delante de ellos por un miliciano. Estamos hablando de un grupo que fue fundado por un ex agente británico y que recibe donaciones millonarias de los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y organizaciones como la USAID. Este detalle tal vez no tendría tanta importancia si varios periodistas independientes, entre ellos los que trabajan en Siria, no denunciaran en numerosas ocasiones que los civiles del este de Alepo no tienen ni idea de quiénes son los Cascos Blancos. Nadie los conocía cuando yo decía White Helmets. La gente no los conocía. De ser todo esto cierto, ¿no sería más adecuado un premio a la mejor película de ficción? When you talk about the Syrian people and what the Syrian people want, how can you quantify that? Do you have any independent surveys? Could you explain what you think might be the agenda from us in the Western media? And why we should lie, why the international organizations on the ground should lie. So, international organizations on the ground. Tell me which ones are on the ground in eastern Aleppo. Yeah, okay, I'll tell you, there are none. There are none. These organizations are relying on the Syrian Observatory for Human Rights, which is based in Coventry, UK, and which is one man. They're relying on compromised groups like the White Helmets, which, let's talk about the White Helmets. The White Helmets were founded in 2013 by a British ex-military officer. They have been funded to the tune of $100 million by the US, UK, and Europe and other states. The White Helmets purport to be neutral, yet they can be found carrying guns and standing on the dead bodies of Syrian soldiers. And their video footage actually contains children that have been recycled in different reports. So you can find a girl named Aya who turns up in a report in month, say, August, and she turns up in the next month in 2 different locations. So they are not credible. The SOHR is not credible. Unnamed activists are not credible. Your sources on the ground, you don't have them. As for your agenda, not your, but the agenda of some corporate media, it is the agenda of regime change. How can they maintain that the Syrian government is attacking civilians in Aleppo when every person that's coming out of these areas occupied by terrorists is saying the opposite? How do I quantify the support of the Syrian people? The elections. In 2014, the Syrian people held elections. The point being, overwhelmingly, the people support President Assad. There are people that want change in the government. We're not pretending they don't want change. Everybody wants change. But in terms of support of the government, the point is they don't see President Assad as the problem. They see the problem as terrorism. I'm basing it on their choice in their leader, and I'm basing it on my interactions with people in Syria. Estas imágenes que estás viendo son la verdad, es lo que está ocurriendo ahora, es lo que no vemos constantemente y nos sirve justamente para ver un englobamiento de lo que es realmente. Sí, y este documental está en Netflix, pero que no es un documental en sí, porque un documental es un seguimiento de algo que está pasando en realidad. Es ciencia ficción en realidad porque son actores, le están pagando por el trabajo que están haciendo. No es un documental, pero te lo explica. Te lo cuentan como un documental, claro, pero en realidad es algo de ciencia ficción. No es lo que está ocurriendo realmente allá. Lo que ocurre realmente allá es que no llegan las ayudas, es que los niños se están muriendo igual, es que los salvamientos que vemos, la gente que ayudan, realmente no es real, que son gente puesta por ellos. Y es lo que nos muestran a nosotros. Entonces, cuando vemos la guerra, cuando el Estado de Estados Unidos, la gente de Estados Unidos, apoya la guerra porque cree que es justo, tiene que darse cuenta que fue manipulada justamente por los grupos influyentes como Netflix, que están dentro del grupo Bilderberg, que dominan y gobiernan y dirigen cómo va a seguir nuestro futuro en esta humanidad.
Esto no es de ahora, esto tiene algo bíblico dentro de sí. Damasco, una de las ciudades más antiguas, si no es la más antigua del mundo, habitada, está en la Biblia nombrada y la estamos nombrando ahora también. Y lo que ocurre en Siria también está escrito y fue escrito para que todos sepamos lo que va a ocurrir. Este es el programa que te trajimos hoy para tratar de contarte la verdad de lo que está ocurriendo en Siria y vamos a seguir seguramente investigando más y contándote más. Te agradecemos por estar del otro lado. Gracias, Marcela. Gracias a vos. Los esperamos en nuestro próximo programa de las Águilas del Sur.